hijo del dos veces presidente Alfonso López Pumarejo y María Michelsen. Nació en Bogotá el 30 de julio de 1913. Estudió en el Gimnasio Moderno de Bogotá, en el Saint-Michel de Bruselas y en el Liceo Francés de Londres, para graduarse finalmente como bachiller de Lille en Francia. En 1952, luego de los graves sucesos en los cuales fueron incendiadas las casas de su padre y la de Carlos Lleras Restrepo, tuvo que abandonar el país. En 1958 escribió desde México una carta que condensaba varias de sus tesis políticas, que luego, al regresar a Colombia en 1960, encauzarían la creación de un nuevo movimiento político, el Movimiento Revolucionario Liberal, conocido también como MRL, que en ese año lanzó listas para consejos municipales, asambleas departamentales y la Cámara de Representantes. López encabezó las listas para la Cámara por la circunscripción de Cundinamarca. En 1962 se presentó como candidato a la presidencia de la República y obtuvo más de 600.000 votos. En 1964 el MRL se dividió y en 1968 habría de desaparecer. En 1967 López fue gobernador del nuevo departamento de Cesar. En 1968 ministro de Relaciones Exteriores. En 1973 la Convención Liberal lo eligió como candidato para la presidencia de la República, luego de una dura lucha con Lleras Restrepo. En 1974 López venció a Álvaro Gómez Hurtado con un margen tan amplio que casi lo duplica en votos. Se posesionó el 7 de agosto de 1974. Ante el amago de recesión económica con que se vio enfrentado al recibir el gobierno, López decretó la emergencia económica y determinó normas encaminadas a estabilizar el gasto público, en especial en el sector descentralizado. Realizó una reforma tributaria y fiscal y reguló el régimen de exportaciones. Estableció el impuesto a las ganancias ocasionales, como por ejemplo herencias, donaciones, loterías, liquidación de sociedades, etc. De todos modos, la inflación alcanzó índices sin precedentes que le ocasionaron una acerba crítica de casi todos los sectores del país. La bonanza cafetera les permitió a un alto número de colombianos una capacidad económica que no tenían, lo cual estimuló una demanda de todo tipo de bienes y servicios que, al no ser suficientes, generó una alza vertiginosa en los precios. En el sector agrícola, López se propuso mantener el campesino en su medio a base de mejorar sus condiciones de vida, con lo cual la producción aumentó notoriamente. López creó además el Instituto de Hidrología y Meteorología y Adecuación de Tierras y Mar. En asuntos laborales favoreció a los trabajadores aumentando en un 200% el salario mínimo, lo que posteriormente ocasionaría un aumento en la inflación. Incrementó la electrificación del país, dio un enorme impulso a la exploración petrolera, cuyos resultados se verían más adelante. Se aumentó la capacidad educacional y se dio un gran impulso a los asuntos culturales. Fue considerable el desarrollo de las carreteras del país y de diferentes sectores de la ingeniería civil. Pero lo más importante de la obra de López fue su política exterior. Definió los límites marítimos con Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Haití. El mapa de Colombia, a diferencia de muchos otros gobiernos, no perdió ni un solo centímetro de su territorio y en cambio sí creció sin perjudicar a ningún vecino. Dos paros fueron famosos durante su administración: el paro cívico de septiembre en 1977 y el paro médico de ese mismo año. López Michelsen, quien denominó a su gobierno el mandato claro, eliminó la alternación presidencial y la representación paritaria en el Congreso que había primado durante el Frente Nacional. Sin embargo, la reforma efectuada por Carlos Lleras Restrepo en 1968
que prolongó por 10 años más la repartición por mitades de los cargos públicos, hizo imposible que las políticas frente nacionalistas fueran eliminadas del todo. López introdujo las reformas monetaria y tributaria destinadas a erradicar el déficit fiscal existente desde el gobierno de Misael Pastrana. Además, a través de un plan de desarrollo llamado Para cerrar la brecha, fortaleció el sector de la industria y mejoró el nivel de empleo. Pero aun cuando el gobierno de López consiguió mejoras significativas, el alto costo de vida heredado del gobierno de Pastrana continuó aumentando vertiginosamente. En un solo año se incrementó en un 40%. Precisamente a raíz del elevado costo de vida, el gobierno de López dejó de ser reconocido bajo el eslogan de "el mandato claro" y comenzó a ser identificado en tono de burla como "el mandato caro". De las burlas iniciales hacia el gobierno pronto se pasó a una postura más radical. El 14 de septiembre de 1977, como ya se había mencionado anteriormente, el descontento de las personas se tradujo en un paro nacional. En esta gran protesta, además de la participación de la ciudadanía, confluyeron las centrales obreras CSTC y CGT, y junto a ellas las centrales de filiación liberal CTC y la de filiación conservadora UTC. La protesta se tornó violenta en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde se presentaron refriegas, saqueos y homicidios. Luego de ser jefe único del Partido Liberal, se retiró de la actividad política. Y bien, es así como de manera muy breve y resumida podemos mencionar algunos aspectos que caracterizaron al gobierno de Alfonso López Michelsen, el presidente liberal que siguió después del Frente Nacional, gobernó entre 1974 a 1978. Espero que la información les sea de utilidad y nos veremos en un próximo video para hablar del gobierno de Julio César Turbay Ayala, que iría de 1978 a 1982.